Yo creo que a todos nos ha pasado esto de salir de una película y decir ahí van 2 horas de mi vida que nunca voy a poder recuperar. Sentir que no entendemos qué era lo que se suponía que teníamos que entender de la película o de la historia. Asimismo nos ha pasado ver una película o leer un libro y durante semanas seguir pensando en todo, seguir reflexionando sobre las cuestiones y los conflictos que se presentaron, incluso debatir con las personas a nuestro alrededor. Eso es el tema, la intención que tenía el artista, el mensaje subyacente en su obra. En este video vamos a explorar cómo definirlo bien para crear una buena historia. Hola, soy Walter Castro, ingeniero de profesión, pero mi pasión son las historias. Si te entusiasma el arte de narrar y quieres adquirir herramientas para crear tus propios relatos, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte y darle like a este video para apoyar el canal y no perderte ninguno de los contenidos que se vienen. Vamos a crear grandes historias juntos. Este es el primer video de una serie de videos en donde vamos a concentrarnos no solo en el análisis de historias, sino en la construcción de historias. Y para eso es importante, a mi parecer, definir cómo concibo yo la decisión de cómo construir algo. Como ingeniero, un método que siempre ha funcionado es lo que llamamos el método de la caja negra. La abstracción máxima en donde decimos cuál es la entrada, cuál es la salida esperada, sin preocuparnos por todo lo que vaya adentro. Luego, poco a poco, se va a ir llenando esa caja negra con los diferentes componentes que van a hacer que el sistema funcione. Pero en un principio no es importante concentrarse en los detalles, sino solo definir la idea general, la idea completa. En este caso, qué tipo de arte voy a hacer, de qué tipo de historia voy a hablar y cuál es la sensación, cuál es el sentimiento que quiero generar detrás. Esa sensación, ese sentimiento, ese mensaje subyacente, ese, esa problemática, ese conflicto que quiero tratar es lo que se llama el tema. Ahora bien, un tema puede ser cualquier cosa, pero eso no nos ayuda mucho, ¿no? Podemos hablar en una historia sobre inmigración, sobre capitalismo, sobre lo que se nos antoje, cualquier problema que tengamos en la cabeza. El problema es que si decidimos hablar sobre consumismo, pueden ocurrírsenos historias sobre cómo funcionan las compañías que venden productos, cuáles son las estrategias de marketing que funcionan y cómo se manipula el consumidor para que consuma más. Puede que se hable de la necesidad o no del consumismo desde el punto de vista de personas que no necesiten estar comprando para seguir teniendo una buena vida y seguir sintiéndose bien en su cuerpo y en su comunidad. También podemos hablar desde el punto de vista de una persona que consuma sin ser consciente de todo lo que está gastando, incluso a detrimento de su propia vida y de su propia calidad de vida. Y el problema que se afronta uno al momento de definir una historia con un tema así de vasto es que tiene muchos personajes, muchas posibles historias y a la vez no logra enfocar una historia que realmente trate un tema, que realmente lleve al oyente o al lector a reflexionar sobre el consumismo. Lo que he aprendido es que la mejor forma de definir ese tema no es solo enumerando un tema en general como el consumismo, sino planteando una pregunta. ¿Es necesario consumir? ¿No es necesario consumir? ¿Qué es lo que estamos tratando de tapar al comprar innecesariamente cosas? Si tomamos esta última pregunta como ejemplo, tal vez eso nos ayuda a definir mejor todas las etapas y todo lo que viene detrás en la historia. Tal vez tengamos un personaje de una persona que se encargue de vender muchos productos porque así va a tener más dinero y con eso va a poder sentir que tiene más poder. Su hijo va a tener todo el dinero del mundo para conseguir todo lo que quiera y con eso poder llenar ese vacío de la relación con su padre que realmente no existe. Puede que tenga un amigo que no tenga el dinero suficiente y que a detrimento de su vida gaste más de lo que tiene con el objetivo de ser aceptado socialmente y de mantener el ritmo de la persona que tiene más dinero. Puede que tengamos la contraparte, una antítesis filosófica en la historia en la que haya una persona que no necesite nada para mantenerse tranquila y para mantenerse bien. Y es a través de esta pregunta y del análisis y la exploración de esta pregunta como tal que vamos a poder hacer que la audiencia
reflexione sobre el tema y que la audiencia realmente se vaya con el mensaje que nosotros queremos transmitir. Bueno, pero si retomamos la definición que dimos en el video anterior, hablábamos que en una historia se explora un tema. En ese sentido, no basta solo con definir el tema, sino con explorarlo realmente. No solo podemos centrarnos en lo que nosotros pensamos, sino que es importante plantear dentro de la historia otros puntos de vista, otros argumentos, otras formas de ver el conflicto. Un ejemplo en el que no sale muy bien, y advierto que puede que haya spoilers sobre la película Avatar de James Cameron, es justamente en esta película, particularmente en la primera, donde el tema que se trata es sobre el capitalismo y sobre el daño que se hace al medio ambiente y de cómo tal vez deberíamos volver a las costumbres pasadas en donde vivíamos en una comunidad más estrecha con la naturaleza. Sin embargo, queda un poco corto la exploración del tema porque al mirar la película vemos que todos los humanos son malos y que todos los de la raza alienígena son buenos. Si nos fijamos, solo hay dos humanos buenos en la película que al final terminan transformándose en alienígenas. Y dentro de los alienígenas no hay absolutamente nada malo. La única motivación que tienen los humanos de destruir el planeta es dinero. Es porque hay un recurso con el que ellos pueden tener más poder. Y no hay absolutamente nada malo en la forma en la que los alienígenas viven en su vida. Esto se hace un análisis perezoso de la situación y del capitalismo como tal, porque si bien no necesariamente es bueno la destrucción del planeta para conseguir recursos, tampoco eso quiere decir que todo capitalismo sea malo. En esa película no se explora qué pasa con la evolución respecto a vacunas, respecto a medicina, respecto a transporte, que vino con el capitalismo, y tampoco se habla de nada malo del vivir en la naturaleza como se hacía antaño, en donde en antaño también habían sacrificios a dioses porque no se conocía mucho de la ciencia que se conoce hoy, o había esclavitud, o había un montón de cosas que no necesariamente vamos a querer reproducir ahora. Dicho eso, tal vez hubiera sido mejor que la motivación de las personas no fuera solo capitalismo, que hubiera una razón detrás, como que ese material fuera a permitir salvar el planeta entero y salvar a la humanidad, de pronto personalizarlo más con personas familiares de los diferentes humanos que están contribuyendo a la invasión del planeta y que están realmente siendo afectados por ese caos que se puede solucionar con el material del planeta. Asimismo, como mencioné, puede que haya más muertes en los alienígenas por no creer en formas de medicina modernas o por desconocimiento de un montón de cosas que ahora con el desarrollo y con el capitalismo han venido. No quiero que esto se vuelva una defensa del capitalismo, sino una exploración en la historia. Es algo que faltó en la película de Avatar y es algo que hace que al salir de la película sientas que te dieron una lección moral muy directa, pero no que exploraste un tema. Ahora, un ejemplo de una película en la que se explora muy bien el tema, nuevamente atención a los spoilers, es la película Whiplash. En esta película se explora la pregunta de hasta dónde debería soportar para ser excelente en mi trabajo, en una categoría de mi vida. Y si es esa la llave a la felicidad, si es eso lo que me va a dar felicidad. Lo vemos desde el punto de vista del protagonista, pero también de todos los personajes que lo rodean y con los que más interactúa. Su profesor, quien es quien representa el sí es necesario aguantar todo porque la felicidad viene desde ser excelente en tu trabajo, y que lo presiona y que lo lleva a puntos en los que incluso se hace daño a sí mismo, convenciéndolo de que ese es el camino para conseguir la felicidad y conseguir el éxito. También está el punto de vista de su padre, en una persona común y corriente que tiene una familia, que tiene un trabajo y que no necesariamente es el más conocido y el mejor en ninguno de sus aspectos, pero que tiene una vida feliz y sin embargo es visto como un perdedor a los ojos de su protagonista, de su hijo. También está su novia, el interés amoroso del protagonista, una persona que le promete felicidad sin necesidad de conseguir el éxito que él tiene en su cabeza.
Es decir, una persona que le dice que no necesariamente tiene que ser el mejor en su trabajo, el mejor baterista, y no necesariamente tiene que aguantar todo este daño psicológico y físico para ser feliz y para considerarse exitoso. Y es una persona que le plantea las dudas al protagonista en los momentos importantes de la historia que van haciendo que él tome una decisión u otra. Este tipo de exploración de una temática es lo que hace que, independiente de la trama, independiente de las decisiones que tome el protagonista al final, al terminar la película nos planteemos la pregunta de hasta dónde deberíamos soportar para alcanzar la excelencia en un ámbito de nuestra vida y qué es lo que nos está impulsando a aguantar de más para conseguir un éxito que tal vez ni siquiera sea el éxito que nosotros esperamos. En la definición que dimos en el video pasado, lo primero que había que hacer para tener una gran historia era definir un tema y explorar ese tema. Una exploración profunda del tema nos va a ayudar a que la historia que nosotros creamos sea una historia que no solo sea entretenida en el momento, sino que perdure en la audiencia. Sea una historia que haga que la audiencia se cuestione y realmente entienda el mensaje y el sentimiento que estamos tratando de expresar y de transmitir. Es sobre todo una primera etapa, una abstracción que nos va a permitir tomar decisiones de aquí en adelante sobre cómo vamos a construir la historia y cuáles son las diferentes tomas de decisiones y etapas que vamos a seguir para que esta historia sea más concreta y esta historia realmente se termine. En los siguientes videos vamos a hablar de estas pequeñas etapas, hablando de la trama, hablando de los personajes o del escenario, hablando del conflicto. Así que si no quieres perderte ninguna de estos nuevos videos y quieres continuar en este camino hacia una construcción de una gran historia, te invito a que te suscribas, le des like y compartas este video con las personas que tengas a tu alrededor. Sigamos construyendo juntos una gran historia.